Qué alegría estar con ustedes en esta preciosa mañana, hermanos. Qué honor. Le doy gracias al Señor por el privilegio de poder estar con ustedes. Hace un año, hermanos, que no los veía, pero se ven igual de jóvenes, los felicito. Y Dios me permitió en aquella ocasión estar con mis papás, venimos a conocerlos. Desde allí Dios en su gracia, hermanos, como una manifestación más de su gracia, me permitió acercarme al pastor José. Y el pastor ha sido un regalo de Dios para mi vida, su esposa y cada uno de ustedes, hermanos, encontrarme aquí con amigos tan queridos de hace tantos años que nos han acompañado en este peregrinaje y poder ver, hermanos, lo que Dios está haciendo en este lugar a través de cada uno de ustedes. Es para mí una bendición y yo quisiera que pudiéramos leer juntos un pasaje, hermanos, de las Escrituras, si fueran tan amables. Y una vez más, ahora en esta ocasión, hermanos, Dios me da la oportunidad, ya no vengo con mis papás solamente, también me acompaña mi esposa, me acompaña mi hermano Emanuel, me acompaña mi hijo Daniel, mi hijo Matías, mi hija Valentina y solo ahí llegamos, hermanos, ¿verdad? No va a agregarse en la lista, ¿verdad? Ahí estamos bien, pero gracias al Señor, hermanos, yo quisiera que si fueran tan amables pudiéramos leer juntos este texto y luego pues pueden tomar su asiento con libertad en Primera de Timoteo capítulo 6 verso número 13 al verso número 15. El día de hoy, en esta mañana, con la ayuda del Señor vamos a desarrollar, hermanos, el primer capítulo del libro de Esdras. Pero antes de hablar del capítulo 1 de Esdras y cómo nosotros somos llamados a descansar en el Dios soberano, quisiera que escuchemos cómo el apóstol Pablo anima a un siervo temeroso aquí en 1 Timoteo, justamente llamado Timoteo, y Pablo lo está exhortando a ser valiente y a pelear la buena batalla de la fe. No a retroceder, no a ceder ante el temor. Pero para hacerlo, hermanos, el apóstol Pablo no apunta a su capacidad ministerial. El apóstol Pablo no apunta a una valentía natural, no apunta a su carácter. El apóstol Pablo apunta a que observe y que conozca al Dios soberano que está de su lado en Cristo Jesús. Dice el capítulo 6 de 1 Timoteo, verso número 13 al 15, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo. Observen el texto. El bienaventurado, y vean este indicativo de exclusividad en el verso número 15, al único, no hay otro en esta categoría. Nuestro Señor es el único soberano. Al único, observan ustedes ese indicativo de exclusividad, el único, no hay otro. El mundo piensa que hay soberanos, ¿no? Y que nadie los va a quitar del poder, pero después llegan y los sacan en helicóptero de su tierra y los traen a Nueva York, ¿verdad, hermanos? No, nuestro Dios sí es soberano. Él sí cumple sus planes, son inamovibles, Él no necesita un plan B. Al único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, a ese Dios soberano, sea la gloria, la honra, el dominio eterno. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, aquí nosotros vemos algo decisivo, como les decía. Él es el único soberano. Él es el único Rey de Reyes. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, no temas delante de los hombres, no te intimides delante de un poderoso que esté delante de ti, no retrocedas en tu profesión de fe, porque solamente hay un soberano verdadero y ese soberano está de tu lado. Hermanos, en el siglo XVI, el hombre más poderoso del mundo, Felipe II, gobernaba el imperio más grande que existía en la época. Y sus dominios se extendían por Europa, Asia, América. Y este hombre tenía ejército, oro, flotas, estrategas y una convicción firme de que su causa era justa. Y en el año 1588 ordenó la mayor operación naval de su tiempo. Él fue fue nuestro rey un tiempo, hermanos. Yo soy guatemalteco y Guatemala fue una colonia española. Él fue nuestro rey en un punto de la historia.
Bueno, no me miren así, hermanos, yo sé que para ustedes, los europeos, es difícil entender esto, pero Guatemala fue una colonia española, hermanos. Yo sé que tal vez ustedes que son de Bélgica, Holanda o esos países no entienden esto, pero este rey, hermanos, ordenó la mayor operación naval de su tiempo. Una flota, hermanos, era imponente, compuesta por aproximadamente 150 barcos. Le llamaban la alegrísima, invencible flotilla. Una flota tan imponente, hermanos, que fue llamada por todos los ejércitos del mundo la Armada Invencible. Y él tenía un propósito claro en 1588, someter a Inglaterra y cumplir su voluntad como rey. Pero algo ocurrió, algo que Felipe II, hermanos, no podía controlar. No fue un ejército superior, no fue una traición interna, no fue un enemigo habilidoso. Fueron los vientos, hermanos, las tormentas, el clima, los límites inevitables de la creación. La flota fue dispersa, destruida y humillada. El rey más poderoso del mundo no pudo hacer su voluntad. No pudo, hermanos. Años después él resumió este fracaso con una frase emblemática que ha recorrido la historia. El rey Felipe escribió: yo envié mis naves a luchar contra hombres, no contra los elementos. Este episodio, hermanos, de la historia deja algo claro: el poder humano, por grande que parezca, siempre es limitado, siempre. Es falible, está condicionado. Los reyes planean, los hombres, hermanos, dividimos, ordenamos, pero nuestra voluntad tropieza con obstáculos que no podemos vencer. ¿Saben por qué razón? Porque nosotros no somos soberanos. Pensamos que somos soberanos. Bueno, yo decido hoy voy a pintar de tal color la casa. Solo basta con que no encontremos la llave del carro, la llanta está ponchada, dicen ustedes, ¿verdad? O pinchada. No hay del color que andábamos buscando y nuestros planes se frustran, hermanos. Pero cuando nosotros abrimos, y lo vamos a hacer en esta mañana, Esdras capítulo 1, encontramos un contraste absoluto entre el que sí es soberano y nuestra soberanía de caricatura. No un rey intentando cumplir sus planes, sino a un Dios que inevitablemente cumple los suyos, hermanos. Eso vamos a ver en Esdras 1. Un Dios que no depende de recursos, un Dios que no depende de circunstancias ni de la cooperación natural del hombre. Un Dios que no solo gobierna eventos, un Dios que no solamente gobierna los parámetros del tiempo, un Dios que gobierna voluntades. Un Dios ante el cual no hay tormenta, no hay imperio, no hay corazón endurecido que pueda frustrar lo que Él ha determinado hacer. Eso vamos a ver en esta mañana. Yo quisiera que oráramos, por favor, hermanos. Padre, en esta mañana te doy gracias, mi Dios. Gracias porque nos podemos acercar a tu palabra como hombres tan pequeños. Como decía aquel hombre a lo largo de la historia, lo infinito no puede caber en lo finito. Señor, la magnitud de quien tú eres no puede caber en nuestra mente tan limitada, pero a ti te ha placido revelarte a nosotros como el Dios soberano. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos conocerte, verte a la luz de tu palabra. Señor, en esta mañana yo te pido por mí que tú me ayudes, que tú venzas mi incapacidad, mi ignorancia, mi falta de gracia. Vénsela, Señor, para que tú puedas fluir con libertad a través de tu palabra y puedas, Señor, edificar a mis hermanos. Señor, a pesar de lo que yo soy, cumple tu propósito. Mis hermanos también te necesitan. Ellos, al igual que yo también, son de corazón duro, de entendimiento limitado, pero te necesitamos, Señor. Señor, esto es una labor imposible. Si tú no intervienes, Señor, es imposible que tu palabra fluya y cumpla tu propósito. Pero te pedimos, Señor, que tomes el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis labios, de los pensamientos y la mente de mis hermanos, y que tú cumplas el propósito por el cual tu palabra ha sido enviada. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a Esdras capítulo 1, hermanos, si fueran tan amables. Y una vez más, gracias por darme la oportunidad de estar en este púlpito, hermanos. Muchas veces a mí me han invitado a predicar a algunas iglesias, ¿no?
y son pastores que están en formación y pues ellos lo ven como una oportunidad para que yo vaya a compartir, pero qué complejo es llegar a una iglesia donde no me necesitan, hermanos, donde hay un hombre que expone fielmente la palabra cada domingo. Yo creo que debería. Emanuel, mi hermano, me dice, ¿y vos vas a predicar hoy? Sí, qué aburrido, yo quería escuchar al pastor Amezquita, me dice. Esa fue la primera motivación del día, hermanos. Pero espero, hermanos, que puedan sobreponerse a esta catástrofe y escuchen la palabra con atención. Hermanos, nosotros vemos entonces en Esdras capítulo 1, vamos a ver este contraste y cómo este pasaje, hermanos, nos revela primero que Dios gobierna todo lo que está a nuestro alrededor, gobierna los tiempos y las voluntades. Observemos, hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Esdras, yo lo voy a exponer de manera secuencial, no voy a leer todo el pasaje para que no sea tan pesada la lectura y vamos a ir leyendo poco a poco y desarrollando cada porción con la ayuda del Señor. Dice en el capítulo 1, verso número 1 de Esdras. Observen qué interesante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Esdras capítulo 1, hay una piedra fundamental sobre la cual se levanta todo lo que ocurre en este pasaje. Y esa piedra fundamental es esta: Dios ya había hablado. Lo dice claramente el pasaje. Mucho antes que el edicto de Ciro, Dios ya había dado su palabra por medio del profeta Jeremías, anunciando que el pueblo estaría cautivo durante 70 años. Jeremías en su capítulo 25, verso número 11 al 12, yo lo puedo leer, y ustedes si gustan lo buscan en su casa, no se preocupen, pero Jeremías capítulo 25, verso 11 al 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Esto lo dice Jeremías a los que estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia. Y servirán a estas naciones el rey de Babilonia 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación. Más adelante en el capítulo 29, verso número 10, dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Nada de lo que ocurre en Esdras, hermanos, comienza con Persia. Nada de lo que vamos a leer en esta mañana comienza con el instinto humano por hacer algo correcto. No, hermanos, todo comienza con la revelación previa de Dios. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, y esto es importante aclararlo, Ciro fue un rey que gobernó conforme a una política bien establecida del imperio persa. En Londres, hermanos, en el museo británico, hay algo que se llama el cilindro de Ciro. Y ahí encontramos, hermanos, cómo ellos gobernaban y cómo sometían a las naciones. Y estos reyes permitían a las naciones que habían sometido regresar a sus tierras, restaurar sus templos. A las naciones que habían deportado les permitían regresar, les devolvían incluso objetos religiosos para que regresaran. Israel no aparece de manera explícita en este cilindro, pero no podemos creer que Israel fue la excepción. Aunque en este documento no aparece, hermanos, esta política buscaba estabilidad imperial, permitía cultos locales, adoración a otros dioses y tomaba a sus subyugados y los dejaba ser libres de practicar su religión. Vean qué contraste: mientras que los babilonios los sometían y le decían tu Dios fue vencido, los persas no, los persas le decían no, tú puedes servir a tu Dios, pero con ciertas regulaciones políticas. Esta era una estrategia inteligente, documentada y comprobable. Cuando Ciro asciende al poder, Jerusalén llevaba décadas destruida, aproximadamente 50, aunque habían pasado 70 años desde la primera deportación. Esto fue en el año 586 a.C. Y aunque este periodo, hermanos, completo de cautiverio era de 70 años, la población judía ya estaba dividida. Habían unos en Persia que estaban ahí gozando del bienestar del imperio y otros estaban allá en Jerusalén pobres.
Ahora, lo importante es destacar en este punto es que cuando Jeremías escribió estas palabras, décadas antes, Jeremías no conocía a Ciro. Jeremías no conocía la política de Persia, hermanos, ni este contexto histórico. Jeremías simplemente recibió una revelación de parte de Dios. Dios había ordenado desde antes, desde la eternidad, los tiempos y había determinado quién estaría en el trono. Ya había dispuesto la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. Como dice la escritura en Daniel 2:21, Dios muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. Hermanos, Ciro no llegó al trono por casualidad. Ni Persia ascendió por mera estrategia humana. Dios determinó el momento exacto, no porque estuviera aprobando a una nación impía, sino porque estaba usando a un rey impío, a un imperio impío, para cumplir sus propósitos ya revelados a través del profeta Jeremías. Y esto es lo que el texto deja claro, absolutamente claro, en el verso número 1. La palabra de Dios siempre se cumple, hermanos. Dios no puede dejar su palabra en tierra. Pero hay un detalle aún más profundo en este mismo versículo. Hermanos, el texto no dice únicamente que Dios ordena los tiempos y que Él dispuso el ascenso de Persia y la caída de Babilonia. El énfasis es aún más fuerte. Dios mismo. Observen nuevamente el texto. Al final del verso número 1 del capítulo 1, dice: el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y como consecuencia del Dios soberano obrando en él, proclama esta palabra. Esto nos dice algo, hermanos. No estamos simplemente ante un acomodo histórico favorable, ni ante una coincidencia política. Y perdón que estoy desarrollando el texto, ya vamos a llegar a la aplicación, pero quiero que veamos, hermanos, toda la información acerca de Dios que el texto nos está dando. El texto afirma que es Dios actuando, hermanos, directamente sobre la voluntad de este rey. Ciro no solo gobernó en el momento correcto, actuó conforme al propósito divino, porque Dios mismo fue el que despertó su espíritu. Esto nos recuerda, hermanos, lo que la Escritura afirma de manera general acerca de la obra de Dios sobre la voluntad humana. El corazón del hombre piensa su camino. ¿Recuerdan lo que decía el pastor antes de entrar en mi tiempo? Proverbios 16:9. Mas Jehová endereza sus pasos. Dios está demostrando algo aquí, hermanos. Él no gobierna los eventos, solamente los eventos externos e históricos, ni únicamente los grandes movimientos de los imperios y de las naciones. Dios gobierna los pasos del hombre, incluso los de un rey pagano, para que su propio propósito se cumpla. Antes de que Jeremías profetizara esto acerca de Ciro, hermanos, antes de que Persia existiera como imperio dominante, Dios ya había determinado el resultado: 70 años de cautiverio, ni un día más ni un día menos. Ahora, contra todo pronóstico humano, hermanos, este rey, sin conocer al Dios de Israel, hace exactamente, vean qué interesante, hace exactamente lo que Dios había anunciado que sucedería. Es Dios ordenando la historia, hermanos. Es aquí donde el texto nos lleva naturalmente a considerar la aplicación de esta primera sección. La soberanía de Dios no se limita a controlar el tiempo, hermanos, sino que se extiende al control de la voluntad humana para el cumplimiento de su palabra. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos que Dios es soberano y que Él está en control de todo aquello que rodea nuestras vidas, de cada detalle, de cada pequeña circunstancia. Hermanos, aquí vemos reflejada la realidad de Mateo capítulo 10, verso número 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Un poco más adelante en el capítulo 10 de Mateo dice: así que no temáis, porque más valéis vosotros que estos pajarillos. Hermanos, cada detalle, cada circunstancia, cada situación que atraviesa nuestra vida está bajo el cuidado detallado y minucioso de Dios. Nada ocurre al azar.
Nada se escapa de su control, incluso los errores que el Señor permite que cometamos, la persona con la que nos casamos. Hermanos, el lugar donde crecemos, la iglesia donde nos congregamos, los pastores que nos pastorean, las influencias a las que estamos expuestos, todo esto está bajo el control soberano de Dios. Todo, hermanos. Si tu jefe es áspero, si tenemos complicaciones, tensiones dentro del hogar, las decisiones que otros toman y nos afectan, incluso aquellas personas que amamos y nos lastiman, nada de esto queda fuera del dominio de Dios. Dios es soberano. Él está dirigiendo las voluntades incluso de quienes están a nuestro alrededor, líderes, gobernantes, autoridades y personas comunes y corrientes. Todo está obrando para que el propósito de Dios se cumpla, hermanos. Nada se escapa, nada queda fuera de su cuidado, nada ocurre sin que Él gobierne, hermanos. No es de que es que yo me tenía que casar, si yo me hubiera casado con otra, no, hermanos. Esa es la mentalidad de nuestro primer padre, Adán. Es que la mujer que me diste, no, hermano, no es la mujer que, el problema está en nosotros, no en nuestro entorno. Es que si mi pastor fuera el pastor Amézquita, podría pensar mi esposa, ¿verdad? No, hermanos, ella fuera igual de enojada. No, hermanos, Dios nos ha colocado en el punto exacto donde Él quiere que estemos. Él es soberano. Esto nos lleva a pensar, amados hermanos, a una respuesta muy concreta que Dios espera de nosotros: gratitud delante del Señor. Porque si reconocemos que Dios es quien está dirigiendo todo el contexto en el que vivimos, aún las voluntades de las personas que nos rodean, entonces debemos reconocer también lo que sucede cuando nos quejamos y murmuramos. Cuando nos quejamos, en el fondo estamos diciendo: Señor, tú te equivocaste. Te equivocaste con la familia que me diste. Te equivocaste con la economía que me has dado. Te equivocaste con el trabajo en el que me colocaste. Te equivocaste con el jefe que tengo. Y cuando murmuramos contra nuestras autoridades, contra el lugar donde estamos, contra las circunstancias, hermanos, que atravesamos, lo que realmente estamos diciendo o estamos haciendo es cuestionar la sabiduría y el gobierno de Dios. Yo lo haría mejor que tú. Si yo fuera tú, no me colocaría en esta situación. Qué necio eres, Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Esta verdad, hermanos, no solamente debe animarnos a vivir con gozo y con gratitud, con descanso en nuestro corazón, al reconocer que Dios es soberano. Hermanos, esto también debe animarnos a guardarnos del pecado de la murmuración. Porque cuando entendemos que todo lo que está a nuestro alrededor, las personas, las circunstancias, los tiempos, las tensiones y dificultades, todo viene de parte del Señor, aprendemos a callar, hermanos, nuestra queja y confiar en su cuidado pastoral para nosotros. Dios no se ha equivocado con nosotros. Nada de lo que vivimos es un error divino. Todo está bajo su gobierno y todo está siendo usado para cumplir su propósito, que es bueno y perfecto. Como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso número 28, y sabemos que para los que aman a Dios, es decir, para los que han nacido de nuevo, ustedes saben que una persona que no ha nacido de nuevo está incapacitada naturalmente para amar a Dios, pero bueno, todos los que aman a Dios, todas las cosas, todo es todo. La pérdida de una casa, una enfermedad terminal, la pérdida de un hijo, tensión en el hogar, quiebra económica, todo obra para bien. Todo. Ahora, ¿qué en la mente de Dios qué es bien? En la mente de Pablo ¿qué es bien? ¿No? En la mente de un falso maestro bien es prosperidad económica. En la mente de Pablo bien es ser como Cristo. Todo lo que venga a nuestras vidas va a servir para que nosotros seamos más como Jesús. Todo, hermanos. La enfermedad de un hijo, un problema matrimonial, todo. Luego en el capítulo 1, verso número 2, tenemos que llegar al verso número 11, hermanos. No recuerdo a qué horas tomé el tiempo, pero
pero espero que vamos bien, ¿verdad? Creo. Dice el capítulo 1, entonces, hermanos, avancemos en el texto. Ahora vamos a ver aquí otro problema aún mayor, más terrible, más trágico. En el capítulo 1, verso número 2 al 4, si lo leemos, dice, así dice Ciro. Bueno, Dios acomodó las circunstancias, Dios acomodó el corazón de Ciro, pero ahora vamos a ver otro problema más grande. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Vean lo que dice el verso 3. El que de entre todos ustedes, ¿lo tienen, hermanos? Yo me perdí acá por voltear la mirada, perdón, hermanos. Vean cómo dice el verso número 3. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente de cualquier lugar que habite de los hombres de aquel lugar los ayude con plata, oro, bienes, ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Hermanos, cuando nosotros continuamos con la lectura de Esdras capítulo número 1, ya hemos visto todo lo que hablamos hace un momento. Hermanos, Ciro no solo está autorizando la reconstrucción, no está mandando a una constructora, llama al pueblo a subir. Y si nosotros nos acercamos a este texto de una forma descontextualizada, no vamos a ver el nivel de oposición que esto representa. Hermanos, las personas a las cuales les está hablando aquí Ciro eran personas que estaban bajo una tremenda comodidad. Estamos hablando que eran vamos a ir poco a poco. Hermanos, observemos. Aquí es donde nosotros vamos a observar una dificultad real desde la perspectiva humana. Estos judíos, hermanos, no estaban viviendo en la miseria. Estaban siendo invitados a ir a la miseria. No estaban en cadenas, no estaban clamando por liberación. Muchos de ellos habían nacido allí, eran segunda, tercera, incluso cuarta generación. Vivían dentro de un imperio poderoso, próspero, estable y relativamente benevolente. Para que usted lo pueda poner en perspectiva, es como que mis papás migraron a este país hace unos años, aquí nacen sus hijos, luego aquí nacen mis hijos y nacen mis nietos, y luego se levanta un presidente en Estados Unidos y le dice, bueno, todos los que han venido aquí hace 70 años, no se preocupen, puede regresar a su país a edificar una iglesia allá en Zumpango, donde no hay ni siquiera wifi. Ay, gracias, no, le agradezco por su amabilidad, pero aquí estoy bien en el Ross, en el Marshall, en los Freeway, aquí en el In-N-Out, no hay necesidad, rey, no se preocupe, para que usted entienda lo que está pasando aquí. Hermano, estos no querían regresar. Este es el gran obstáculo. Pero esto no ocurre por casualidad. Desde el tiempo de Jeremías, Dios mismo les había ordenado que se establecieran en aquella ciudad. El Señor les dijo que vivieran no esperando con maletas hechas. Les dijo que echaran raíces en aquella ciudad. Escuchen lo que dice Jeremías 29. Edificad casas, habitadlas, planten huertos, comed el fruto de ellos, casaos, engendrad hijos, hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense allí, no se disminuyen, procuran la paz de aquella ciudad a la cual los hice transportar y roguen a Jehová por la paz de aquella ciudad, porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz. Pásenla bien, eso es lo que estaba diciendo. A los 70 años los saca de esa comodidad. Hermanos, Dios mismo había ordenado que vivieran, que prosperaran, que se establecieran en esa tierra. Humanamente hablando, no había urgencia por regresar. Volver a Jerusalén implicaba abandonar la comodidad por ruinas. Estabilidad por incertidumbre, seguridad por riesgo. Implicaba subir a una ciudad sin murallas, sin templo, sin economía, rodeada de enemigos. ¿Logran ver ustedes el reto al cual el Espíritu Santo nos está sometiendo en este pasaje? Era imposible, hermanos. Cuando Jeremías escribió esto, él diría, él no podía ver posibilidad en esto.
Estos no iban a querer regresar, dejar sus casas. Imagínense si alguien vino a este país y al fin logró comprar su casa, cuando la termina de pagar le dice el Señor: hijo mío, Dios ya no habla de esa manera, pero es solo un ejemplo, ¿verdad? Hijo mío, deja tu casa, regálasela, regálase. Tanta gente aquí que hay que necesita casa, ¿verdad? Ve al freeway, busca una persona bajo un puente, se la regalas y te vas a tu país a edificar una casa allá, a vivir allá a la par del pastor Chin. Eso es lo que está pasando aquí. Es una locura desde la perspectiva humana. Por eso es que este pasaje es tan importante. Dios ya había movido reyes, imperios, decretos, pero ahora el obstáculo no es Persia, no es Ciro, no es Babilonia. El obstáculo es el corazón humano acomodado, hermanos. Un corazón que, aún habiendo obedecido órdenes en otro tiempo, ahora no tiene ningún incentivo natural para responder a este nuevo llamado. Esto se hace todavía más evidente cuando Ciro añade que quienes no suban pueden ayudar con plata, oro, bienes y ganado. Incluso esto parece poco probable. ¿Quién querría desprenderse voluntariamente de sus recursos para un proyecto lejano, incierto y costoso? Hermanos, desde nuestra perspectiva, el llamado de Dios parece imposible, pero el texto no está preparándonos para un fracaso, está preparándonos para observar la manifestación de algo más profundo. Dios no solo gobierna contextos, Dios también despierta corazones. Y esto es importante, hermanos, porque aquí el texto nos va a dejar algo claro. Para que el propósito de Dios se cumpla, no basta simplemente con un contexto apropiado. No basta con tener un gran predicador. No basta con estar cómodos. No es suficiente, hermanos, que estos judíos tuvieran incentivos humanos para obedecer. Ustedes pueden recordar el contraste entre estos y Egipto y los que estaban cautivos en Egipto. ¿Recuerdan ustedes en el tiempo de Moisés? Y aquellos también tenían circunstancias y aquellos también clamaban. Y me voy a saltar esto, hermanos, porque no quiero entrar aquí en detalle en este contraste. Pero aquellos clamaban porque querían ser libres, pero cuando salieron se dieron cuenta que clamaban por libertad porque se amaban a sí mismos, pero no al Señor, porque al salir murmuraron. Hermanos, ¿por qué razón? Porque para que tu esposa, tu esposo, tus hijos cambien, no necesitan aflicción. La aflicción no es suficiente. Para que tu esposo, tu esposa, tus hijos o yo mismo cambie, no necesito comodidad. Eso tampoco es suficiente. Lo que necesitamos es que el Dios soberano intervenga, hermanos. Si las luchas cambiaran a las personas, Faraón hubiera cambiado. Faraón hubiera nacido de nuevo. Perdió su imperio, su riqueza, perdió un hijo y se fue al infierno, hermanos. No son las circunstancias. Nosotros lo que necesitamos es que el Dios soberano intervenga, hermanos. No es más aflicciones, tampoco más bondad. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 2? Ustedes menosprecian las riquezas de su benignidad, su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te debería de guiar a arrepentimiento. Es decir, si yo tengo la oportunidad, no sé, de que en la bondad de Dios yo compre un bonito carro, eso me debería guiar a arrepentimiento. Wow, yo no merezco esto. Pero no, hermanos, no produce eso en nosotros, porque nuestro corazón está tan marcado por el pecado, incluso como verdaderos creyentes, que es imposible. Incluso el verdadero agradecimiento solo lo puede producir el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos 3 hijos. Los primeros 2 hijos, hermanos, fue traumático. Nacieron y al intensivo. La nena no, esta niña sí salió bien fuerte, hermano, no le da ni gripe. Pero a los primeros 2, hermanos, salieron y al intensivo. Y no, hermanos, eso no es suficiente para despertar nuestro corazón. Necesitamos la intervención de un Dios soberano. Hermanos, no es la bondad por sí sola, no es la aflicción por sí sola la que produce un cambio, el cambio que Dios demanda. Estas personas no necesitaban más favor, no necesitaban más juicio, no necesitaban más presión externa, necesitaban algo que solo Dios puede dar: un corazón nuevo y un cambio de voluntad. Eso es lo que veremos más adelante en el texto, hermanos. Pero por ahora el punto de esto que estamos hablando es: Dios iba a hacer algo aún más glorioso, porque el obstáculo mayor no era político, no era económico, no era geográfico. El mayor obstáculo es el corazón humano. Como hemos dicho, hermanos,
más que cambiar circunstancias, aunque esto es importante, Dios obra en el interior de nosotros. Y cuando Dios decide obrar allí, su propósito no falla. Continuemos en el texto, por favor, hermanos. En el capítulo 1 de Esdras, versos números 5 y 6. Entonces, vean, contra todo pronóstico, ya vemos lo imposible que era que estos se levantaran, pero veamos lo que dice el verso número 5 y veamos cómo el verso número 5 apunta de manera gloriosa al Señor, no a los hombres. Es como cuando Pablo habla a la iglesia de Colosas o de Filipos y él veía estas iglesias siendo transformadas. Pablo no llegaba a felicitar al pastor. Pablo no llegaba a felicitar a los creyentes. ¿Saben qué hacía Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no decía, qué bueno que el pastor de esta iglesia es un tipazo. Qué bueno que el pastor, que los miembros de esta iglesia son gente de oración. ¿Saben qué decía Pablo? Pablo hacía el equivalente a como, yo recuerdo una vez estábamos en un restaurante con Jenny y con Dani, mi hijo mayor, y Jenny le dijo a tu papá, le dijo a Jenny, mira, dale esto a tu papá, le dijo. Entonces vino Dani, se acercó a mí, me dio algo, entonces yo le dije, gracias mi amor, pero levanté la mirada y yo sabía que había sido una iniciativa de mi esposa, entonces yo le dije, gracias, le dije. Yo sabía que era ella la que estaba detrás de todo esto, ¿no? Es lo que está haciendo Pablo. Pablo sabe que el que está detrás de todo ese cambio, de ese avivamiento, no es la habilidad del pastor, no es la habilidad de los miembros de la iglesia, es el Dios soberano obrando por gracia para llevar a cabo su propósito, hermanos, para que la gloria sea de Dios. Eso es lo que Esdras nos va a enseñar ahora en el capítulo 5 y 6. Vean con atención este pasaje. Entonces se levantaron los jefes. Cualquiera me dirá, pero hermano Quique, hermano Enrique, algunos me dicen Quique, y me pueden decir Quique, hermanos, me ayuda a recordar que soy más joven que la mayoría de ustedes, no se preocupen. Entonces, hermano Quique, pero aquí dice que sí se levantaron los jefes. Se levantaron, hermanos, los de Benjamín, los sacerdotes y levitas. Sí, mi hermano, pero observe el texto. Se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. Es decir, si una persona empieza a santificarse, Dios la movió a eso. No es nuestra capacidad. Hermanos, ya vimos cómo Dios ordena los tiempos, cómo Dios gobierna los contextos históricos, políticos, sociales y económicos, y cómo el Señor vence el mayor obstáculo, que no son las circunstancias, sino el corazón humano. Estos versículos vemos cómo Dios va más allá. El texto es claro, deliberadamente claro. Se levantan los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y se levanta un grupo de personas que estaban cómodos, que estaban establecidos, arraigados, y hacen lo que nadie se esperaba. Suben a hacer la voluntad del Señor. El texto no deja lugar a confusión, hermanos. No dice que subieron porque tuvieron una buena idea, porque los terapiaron, porque los amenazaron o los hicieron reflexionar. No, hermanos. Dice que subieron porque Dios obró en sus corazones. Ni uno solo de los que subió lo hizo por una iniciativa natural. No fue algo que surgiera de la voluntad caída. Fue Dios quien despertó, movió y obró en el corazón de ellos para que quisieran e hicieran su voluntad. Y esto no es nuevo en la historia de la redención, hermanos. Esto es exactamente lo mismo que vemos en el tiempo de Elías. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Primera Reyes 19:18? Elías le reclama al Señor, pero Dios le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, la implicación en este texto en Primera Reyes es clara. Estos hombres no permanecían fieles a Dios por su propia fuerza, permanecían fieles a Dios porque Dios los sostenía. Hermanos, si el Espíritu Santo me dejara de sostener a mí por un minuto, yo me volvería un apóstata, un hereje, un falso maestro con mucha facilidad. No son mis fuerzas. Hermanos, el Señor le está diciendo a Elías: si yo los hubiera dejado, estos habrían apostatado. De la misma manera, la única razón por la cual Elías mismo no era un apóstata era porque Dios lo estaba sosteniendo. Esto mismo está ocurriendo aquí en Esdras. Estos hombres deciden edificar la casa del Señor porque Dios estaba obrando en ellos. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo enseña ahí en Filipenses capítulo 2:13, cuando dice: porque Dios
es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Pablo, hermanos, puede decir también sin contradicción alguna: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero aquí viene el balance glorioso. Pero no yo, es la gracia de Dios conmigo. Pablo trabajó voluntariamente con todo su ser, hermanos, pero reconoce que todo lo que hizo lo hizo únicamente porque la gracia soberana de Dios había obrado en él. Esto es lo que está ocurriendo en este pasaje. Dios no solo estaba ordenando el contexto, no solamente estaba ordenando los imperios, no solo estaba moviendo decretos, Dios estaba obrando en los corazones. Esto es exactamente lo que vemos también en el libro de los Hechos, cuando nos dice de aquella mujer que se llamaba Lidia. Entonces una mujer, eso está en Hechos 16:14, por si alguien apunta o queda registrada las citas. Entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor, vean cómo el Espíritu Santo deja este énfasis, el Señor, hermanos, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, habían muchas mujeres escuchando. De hecho, probablemente Lidia era la menos indicada, porque Lidia era una mujer con recursos, vendía púrpura. Pero Dios de manera soberana abrió el corazón de Lidia, otro no. Así como Dios abrió el tuyo y el mío, y el de otro no. Solo Lidia experimentó esta obra soberana y eficaz de Dios. No porque fuera mejor, no porque fuera más sensible, sino porque Dios abrió su corazón, hermanos. Una y otra vez la Escritura nos muestra la misma realidad. En el tiempo de Elías, en el tiempo de Lidia, en el tiempo de Esdras, Pablo mismo lo testifica, y también nuestra propia experiencia de conversión. Es Dios quien obra en el corazón humano para que su voluntad se cumpla. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? Nos dice que es el Dios soberano quien jamás pierde. Nos dice que el Dios soberano siempre cumple su voluntad. Nos dice que Dios hace exactamente lo que Él ha determinado hacer. Como dice el profeta Isaías: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. En otro lugar Isaías afirma: ciertamente se hará como lo he pensado y conforme lo he determinado. Isaías 14:24. Luego en Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Si Dios quiere salvarte, ¿quién lo impedirá? Si Dios quiere santificarte, ¿quién lo va a impedir? Su mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? Ni tú mismo. Si no, pregúntaselo a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Se imaginan ustedes a una persona diciéndole a Jonás esto? No, mira, yo creo que Dios a mí me ha dado una voluntad y yo voy a hacer lo que quiero. ¿Qué le diría a Jonás? No te preocupes, va a enviar una ballena, una tormenta, algo, pero vas a hacer su voluntad. El Dios de la Biblia no es un Dios que está en el cielo rascándose la cabeza. Ay, yo quería usar a fulano, pero no se dejó. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras hace lo que quiere, lo que le place y cuando le place y con quien le place. Ese es el Dios de la Biblia. Si Dios tiene que mover un imperio, lo mueve. Si Dios tiene que mover un contexto, lo hace. Si Dios tiene que obrar en el corazón de hombres cómodos y establecidos, Dios lo va a hacer. Este pasaje nos está mostrando de manera clara y gloriosa lo que históricamente la iglesia ha llamado la doctrina de la gracia irresistible. Uno de nuestros documentos históricos escritos en el siglo XVII reza de esta manera. Un grupo de teólogos se juntó en Londres para escribir estas declaraciones. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le ha placido en el tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente, iluminando espiritualmente sus mentes, quitándoles el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y determinándolas por su poder todopoderoso a lo que es bueno. Dios, cuando quiere salvar a una persona, Dios la salva, hermanos. La transforma. Y esto es inevitable, porque el Dios de la Biblia es inevitable. Esto es lo que estamos viendo aquí. Si miramos la historia, lo mismo una y otra vez. Pensemos en Pablo.
Un hombre que estaba consagrado a perseguir la iglesia. Pensemos en Lutero, un hombre que estaba consagrado a ser un papista, a vivir dedicado al paganismo en un monasterio agustiniano. Allí lo alcanzó el Señor, hermanos. Dios obra cuando quiere y en quien Él quiere. Dios puede sacar del error a cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y siempre vence, hermanos. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio de Felipe II en el siglo XVI? Él quiso cumplir su voluntad, pero él estaba limitado a pesar de que era el hombre más poderoso del mundo. Tenía flota, recursos, poder y aún así no pudo. Pero este pasaje nos está diciendo algo completamente distinto acerca de Dios. Dios no tiene límites, hermanos, ni tu propio corazón. Dios puede ordenar imperios, gobernar voluntades, puede obrar en lo más duro y depravado que existe, mi y tu corazón. Por esta razón, hermanos, está escrito el Éxodo. ¿Recuerdan lo que nos enseña el Éxodo? Dios abre el Mar Rojo, luego Dios abre el Jordán. Hermanos, esto no está escrito para que tú digas, bueno, así como Dios abrió, Dios va a abrir mi economía. No, esto apunta a algo más glorioso. La única forma que un pueblo salga de Egipto y entre a la tierra prometida es que yo, el Dios Todopoderoso, obre. Y esa es la realidad hoy. La única forma que tú salgas de las tinieblas a la luz admirable es lo mismo. Ahora Dios, estos milagros apuntaban a algo más glorioso, algo más inimaginable, algo más imposible, algo más glorioso que abrir el Mar Rojo, y es abrir mi y tu corazón. Hermanos, esto es lo que dice Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nosotros hemos experimentado algo más glorioso, hermanos, que ver el mar abrirse. Hemos experimentado el cumplimiento final de todos estos milagros apuntaban. Dios quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, hermanos. Si algo nos muestra este pasaje con absoluta certeza, si tú eres un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, Dios va a cumplir su propósito en ti, hermanos. Hermanos, termino. Hermanos, vemos cómo al final del capítulo 1, Ciro está proveyendo todo lo que estos hombres necesitaban. Él estaba proveyendo todos los recursos y vemos cómo Dios cumple su propósito. Pero una vez más debemos subrayarlo. Los contextos no son suficientes. No basta con tener un gran pastor, un gran predicador cada domingo. Hermanos, ¿quién era el pastor de Judas? ¿Lo recuerdan? ¿Ustedes creen que nosotros somos mejores predicadores que Jesús? Hermanos, ¿quién fundó la iglesia de Éfeso? Fue el mismísimo apóstol Pablo, y luego la dejó pastoreando por Timoteo. ¿Se imaginan ustedes pertenecer a una iglesia que fundó Pablo y que luego pastoreó Timoteo? Y que Pablo diga, pero yo sé que después de mi partida vendrán lobos y aún de en medio de ustedes se levantarán hombres vestidos. Pero si Pablo fundó esta iglesia, aquí no deberían de haber lobos rapaces escondidos. Habían en Éfeso, hay en Guatemala y en esta iglesia, hermanos. Y lo más trágico del falso cristiano es que él mismo no sabe que es un falso cristiano, por supuesto. Nadie va a ser un falso cristiano a propósito, ¿verdad? Bueno, voy a fingir que soy cristiano en lo que me voy al infierno. No, hermanos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Todo falso cristiano piensa que va para el cielo. Pero un día Dios ha prometido arrancarle la piel de oveja y demostrar quién realmente él era. Aunque fuera un predicador, fuera un diácono, una persona que sirve en la congregación. Hermanos, ni siquiera esta iglesia como Éfeso estaba exenta. Fundada por Pablo, pastoreada por Timoteo. Hermanos, pero esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Claro que los entornos importan. Si podemos proveer a nuestras familias de un entorno piadoso y saludable y bíblico, estamos llamados a hacerlo para la gloria de Dios, pero solo Dios puede obrar, hermanos. ¿Y qué te quiero decir en este inicio de año? Yo no sé si tus planes, si tus metas se van a cumplir este año. Yo no sé si tus anhelos se van a cumplir, pero saben que sí sé, hermanos, por lo que la palabra me enseña, que los planes de Dios sí se van a cumplir. Y los planes de Dios son más gloriosos. Y si tú eres un verdadero creyente,
Y si yo soy un verdadero creyente, hermanos, yo no sé si mi economía va a mejorar este año, si mi familia va a mejorar este año, si mi matrimonio va a mejorar este año, si yo voy a ser una persona según los estándares del mundo más exitosa este año, yo no lo sé. Pero si yo soy un hombre que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, un corazón de carne, hay algo que sí sé, hermanos, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y tú y yo vamos a ser más como Cristo este año. Hermanos, vamos a estar más santificados este año. Vamos a amar más a Cristo este año. Vamos a amar más a la iglesia este año. Y vamos a vivir más para la gloria de Dios este año. ¿Sabes por qué razón? Porque los planes de Dios no se frustran, hermanos. No sé si nuestros planes se van a cumplir, pero los planes del Señor se van a cumplir, hermanos. Y son para su gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Gracias, amado pastor.